Juan Rulfo nació el 17 de mayo de 1917. Este año se cumplirán en el próximo mes de mayo los 100 años de su nacimiento, y murió en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Su vida no fue muy larga, tampoco su obra literaria. Los dos libros con los cuales se le conoce, la mayor parte de la gente piensa que solamente escribió 2 libros, es El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Sin embargo, él escribió más, pero los 2 libros que sacudieron el ámbito literario fueron estos 2. El primero, publicado en 1953, El Llano en Llamas, y el Pedro Páramo en 1955. Más o menos desde esa fecha, de la terminación de Pedro Páramo hasta 1966, estuvo muy interesado en el cine. Trató de ingresar a la industria cinematográfica porque los cineastas empezaron a interesarse en su obra. Empezaron a querer adaptar sus cuentos a la pantalla grande. Algunos fueron llevados en esa época a la pantalla grande con muy poco éxito. El mundo rulfiano, que es muy peculiar, no alcanzaba a ser retratado por el cine. En 1957-58, él escribe una novela, probablemente a solicitud de algunos productores cinematográficos, para hacer una película, y él escribe una novelita que se llama El Gallo de Oro. Este Gallo de Oro fue llevada finalmente por Gabaldón en 1966 aproximadamente al cine, y el resultado no le satisfizo a Juan Rulfo. Realmente siento yo, es mi apreciación personal, que el principal error fue haber puesto a Gabriel Figueroa como fotógrafo de la película. No que sea malo, realmente es un gran fotógrafo. El problema es que él le encantaban las nubes, le encantaba el preciosismo fotográfico que también nos regala el campo mexicano. Pero la obra de Juan Rulfo en realidad nunca se fija en el preciosismo del paisaje mexicano. No era, podríamos decir, un escritor de tarjeta postal, más bien era un escritor crudo que enfocaba su mirada hacia lo más terrible del panorama nacional. De modo que el cine, que trata de seguir esa línea sembrada por Eisenstein, de tratar de retratar lo folclórico, lo pintoresco, no va con la literatura de Juan Rulfo. El Gallo de Oro no le satisfizo. Gabaldón pues, hizo una película que traiciona en muchos sentidos el espíritu de la novela. Una novela que permaneció oscura durante muchos años y hasta 1980 salió publicada con muchos errores. Es la edición de 2007 donde, ya corregidos los errores, se publica con unos prólogos muy amplios, explicativos, que dan mucha luz sobre la obra de Rulfo y sobre el hecho de que escribió más de 2 novelas. Esta es su segunda novela, El Gallo de Oro, una novela corta, muy interesante, que tiene un tono un tanto diferente en cuanto a la estructura narrativa, pero no en cuanto al mundo que retrata. Él escribió muchos cuentos que permanecieron inéditos, fueron siendo rescatados, uno por ahí, otro por acá, algunos de ellos llevados a la pantalla, principalmente en cortometrajes. Uno de ellos, por ejemplo, Pedazo de Noche, hecho por Roberto Rochin, que es una pieza muy bien realizada, muy en el espíritu de Juan Rulfo. El otro fue El Imperio de la Fortuna, que es, digamos, la segunda versión del Gallo de Oro, que la hizo Ripstein, y realmente retrata con una manera muy cercana al espíritu de Rulfo, porque también Ripstein tenía una mirada muy similar hacia lo crudo, hacia lo patético, hacia lo terrible del panorama nacional. No sé si Juan Rulfo la conoció o no conoció la película, porque él muere el 7 de enero, la película se estrena hasta noviembre. Es posible que haya conocido algunos cortes, algunos avances, y seguramente le gustó, pero ya para entonces él estaba terminando su ciclo de vida. Lo demás que se ha hecho, por ejemplo, el cineasta Amit Valdés de la Ciudad de México ha adaptado algunos de sus cuentos, algunos de ellos reunidos en una película que se llama Los Confines. Seguramente él
tendría una nueva reconciliación con el arte cinematográfico. Su literatura ha sido de alguna manera un parteaguas en el panorama de las letras nacionales y queda ahí como una muestra del enorme nivel que de pronto los escritores mexicanos tienen. Hoy en este año se están haciendo diversas celebraciones. En la Feria del Libro que se está celebrando en la Casa de la Cultura están haciendo homenajes, haciendo lecturas, poniendo algunas de las películas más afortunadas, alguna desafortunada por ahí que se ha colado, un tanto revalorando la figura de Juan Rulfo, que ha tenido, por otro lado, el gran problema de ser canonizado como un escritor clásico. Eso significa prácticamente arrumbarlo al museo. Entonces, él queda en este ámbito que todo mundo lo menciona, todo mundo cita, pero muy poca gente lo lee. A pesar de que sus libros publicados particularmente por el Fondo de Cultura Económica, pues han sido ampliamente difundidos, se han dejado mucho en las lecturas de secundaria y de preparatoria, a veces de una manera desafortunada porque no es una literatura fácil y lo que ha hecho es que ha vacunado a mucha gente para no volverlo a leer. Y siguiendo las modas y siguiendo el eco del canto de los cisnes, de que es un autor muy importante, pues mucha gente lo cita sin haberlo leído. Lo importante es haber leído estas dos obras y si se siguen, pues pueden encontrar una cuentística que está por ahí y también hay una obra fotográfica muy importante. Él era un gran fotógrafo, él participó en algunas películas como fotógrafo, les llaman los que toman los stills, o sea, no era quien tomaba la cámara, él más bien iba retratando con una cámara de foto fija algunas de las escenas de algunas películas que lo contrataron, algunas sobre sus argumentos y otras sobre otros argumentos. Tuvo una participación por ahí como actor en Este pueblo no hay ladrones, con un guión de García Márquez, y se separó del cine más o menos en 1966 y no volvió de nuevo. Tampoco escribió, después de esa época ya no escribió mucho. Aún así, pues lo premiaron incluso internacionalmente con el Premio Príncipe de Asturias, y vuelvo a repetir, es un autor que más que entronarlo en un nicho, es un autor que hay que leerlo. Es un autor que rescata esa visión que los políticos no quieren ver. El México crudo, el México duro, el México terrible, el México de las injusticias, el México de la desesperanza. Ese México que sigue vigente y quizá hoy más vigente es el que retrata la literatura de Juan Rulfo. Muchas gracias, soy Jeremías Ramírez.